Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto teneros por aquí una vez más. Espero que estéis genial, disfrutando de un buen día. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y debate en el mundo de las telenovelas turcas, y más concretamente, en el corazón de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres de los que siguen de cerca la vida de estos dos increíbles actores, sabes que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido un auténtico torbellino de emociones. Y es precisamente sobre ese torbellino, sobre el misterio que rodea a Can Yaman y su aparente soledad, y como Demet Özdemir, de una manera u otra, ha dejado entrever su perspectiva sobre todo esto, de lo que vamos a hablar hoy. Preparaos para descubrir detalles que quizás no conocíais, reflexiones interesantes y por supuesto, mi humilde opinión sobre todo este asunto. Espero que os quedéis hasta el final porque tengo mucho que contar. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os perdáis ninguno de mis vídeos, porque cada semana os traigo contenido fresco, análisis, curiosidades y mucho más sobre vuestras series y actores favoritos. Suscribirse es gratis y estaréis al día de todo. Así que por favor, no lo dudéis y darle al botoncito. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. El fenómeno Can Yaman, ¿quién no lo conoce? Un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su físico, su carisma, es innegable. Desde Erkenci, donde compartió pantalla con Demet Özdemir, Can Yaman se convirtió en un ícono. Su química con Demet era palpable y la conexión que generaron con el público fue absolutamente explosiva. El éxito de la serie catapultó a ambos actores a la fama internacional. Las redes sociales ardían con el ship de Can y Demet, y la prensa rosa no dejaba de especular sobre un posible romance en la vida real. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores y las miradas cómplices alimentaron la esperanza de muchos fans. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué, a pesar del fervor, no se consolidó una relación? ¿Dónde está esa supuesta soledad de Can Yaman que tanto se comenta? Para entender mejor esta situación, es fundamental analizar el carácter y la personalidad de Can. Es un hombre apasionado con una gran ambición y un deseo de destacar en su profesión. Es perfeccionista y exigente consigo mismo y esto, a veces, puede generar una sensación de aislamiento. Su intensa dedicación al trabajo y a su imagen pública ha podido, en ocasiones, dificultar el establecimiento de relaciones sentimentales duraderas. La búsqueda de la perfección en cada proyecto, la constante necesidad de superarse y la presión por mantener una imagen impecable son factores que pueden consumir mucho tiempo y energía, dejando poco espacio para cultivar relaciones personales con la profundidad que requieren. Además, la fama conlleva una presión constante, una exposición mediática que no a todos les resulta fácil de manejar. Los paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo esto puede llegar a ser agobiante y buscar la tranquilidad y la privacidad se convierte en una prioridad. La invasión a la vida personal, la constante vigilancia y el escrutinio de cada movimiento pueden generar una sensación de asfixia y la necesidad de protegerse. En un mundo donde cada imagen, cada palabra y cada gesto son analizados y juzgados, es comprensible que algunas personas prefieran mantener una distancia prudente de la atención pública. Y aquí es donde entra Demet Özdemir. Ella, también una actriz exitosa y talentosa, ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Siempre ha mantenido una postura discreta en cuanto a su vida personal, pero también ha sido muy clara en sus declaraciones. Sus respuestas sobre la relación con Can Yaman y sobre los rumores que les rodeaban han sido, en general, cortas y ambiguas. Es una estrategia comprensible, ya que la ambigüedad permite mantener la privacidad y evitar alimentar especulaciones innecesarias. Sin embargo, en alguna entrevista o en alguna publicación, Demet ha dejado entrever su perspectiva sobre la situación de Can. En mi opinión y basándome en lo que he podido leer y analizar, creo que Demet siempre ha tenido un gran respeto y cariño por Can, pero también ha sido consciente de las dificultades que implica estar en el centro de la atención mediática. La empatía y la comprensión, características clave en cualquier relación, son fundamentales en el entendimiento de las circunstancias del otro. Demet, al ser también una figura pública, ha podido comprender mejor los desafíos que Can enfrenta. Podemos inferir que la distancia entre ambos, si es que realmente existió alguna vez una relación amorosa más allá de la amistad y la complicidad profesional, fue motivada por diferentes factores.
Las prioridades profesionales de ambos, la presión de la fama, y quizás también, el miedo a que una relación pública pudiera afectar negativamente sus carreras. La dedicación a sus carreras, las oportunidades laborales que se presentan y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden dificultar la conciliación de una relación sentimental estable. La necesidad de proteger sus carreras y evitar distracciones o polémicas son factores que pueden influir en las decisiones personales. Pero, ¿qué hay de la soledad que se le atribuye a Can Yaman? ¿Es una realidad o simplemente una imagen que se ha construido alrededor de su figura? La soledad como concepto es subjetiva y multifacética. No siempre se manifiesta como la ausencia de compañía física. Puede ser una sensación interna, un vacío que se experimenta a pesar de estar rodeado de personas. En el caso de Can, la soledad podría ser el resultado de una combinación de factores: la intensa dedicación al trabajo, la dificultad de encontrar relaciones duraderas debido a la fama, la necesidad de privacidad y la constante presión mediática. Es difícil saberlo con certeza, ya que no podemos acceder a su vida privada. Sin embargo, observando su comportamiento, sus declaraciones y sus decisiones, se puede intuir que Can es una persona que valora mucho su independencia y su privacidad. Es posible que prefiera mantener su círculo íntimo reducido y protegerlo del escrutinio público. La elección de proteger su vida privada no implica necesariamente soledad. Puede ser una forma de preservar la intimidad, de protegerse de la exposición mediática y de mantener un equilibrio entre la vida profesional y personal. Esto no significa necesariamente que esté solo o que sea infeliz. Simplemente puede que haya elegido una forma de vida que le permita centrarse en sus objetivos profesionales y proteger su bienestar emocional. La felicidad y el bienestar no dependen únicamente de la presencia o ausencia de una pareja. La realización personal, la satisfacción en el trabajo, las relaciones significativas con amigos y familiares y la búsqueda de propósitos pueden ser fuentes de alegría y plenitud. Y aquí es donde la perspectiva de Demet Özdemir se vuelve relevante. Aunque no haya hablado abiertamente sobre la supuesta soledad de Can, sus palabras y sus gestos sugieren que entiende y respeta sus decisiones. En mi opinión, es probable que Demet, como amiga y compañera de trabajo, haya sido consciente de las presiones que Can enfrentaba y haya respetado su espacio y sus decisiones. La empatía y el respeto mutuo son fundamentales en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. La comprensión de las necesidades y deseos del otro y la capacidad de apoyar sus decisiones son pilares importantes para mantener una relación sana y duradera. La relación entre Can y Demet, a pesar de no haber llegado a consolidarse como un romance público, sigue siendo muy especial para sus fans. La química que derrochaban en la pantalla, su complicidad fuera de ella y el cariño que se profesan han creado un vínculo inquebrantable. La conexión que se establece entre los actores y el público, especialmente a través de la pantalla, puede ser muy fuerte. La admiración mutua y el cariño que se demuestran Can y Demet, tanto en público como en privado, han consolidado un vínculo especial que trasciende la pantalla. En la actualidad, ambos actores siguen cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman ha participado en producciones internacionales, demostrando su ambición y su talento. La búsqueda de nuevos desafíos profesionales y la expansión en el mercado internacional son claros indicios de la ambición y el talento de Can. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La trayectoria de Demet, marcada por el éxito y el reconocimiento del público, demuestra su talento y versatilidad. Sus caminos han tomado rumbos diferentes, pero el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Y esto, en mi opinión, es lo más importante. Demuestra que a pesar de las circunstancias y de las presiones del mundo del espectáculo, es posible mantener una amistad sincera y una admiración mutua. La capacidad de mantener relaciones positivas y respetuosas, incluso en circunstancias adversas, es un signo de madurez y de una personalidad equilibrada. Es evidente que el misterio que rodea a Can Yaman y su vida personal sigue siendo tema de conversación. Pero creo que a través de la perspectiva de Demet Özdemir, podemos entender mejor las complejidades de la fama, las decisiones individuales y la importancia de respetar los espacios y los tiempos de cada persona. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un factor determinante en las decisiones personales de los individuos. La elección de mantener la privacidad, de centrarse en la carrera profesional o de buscar el equilibrio entre la vida pública y privada son decisiones individuales que deben ser respetadas. La soledad, en muchos casos, es una elección.
Y Can Yaman, con su talento y su determinación, ha elegido su camino. Y Demet, con su discreción y su respeto, ha sabido entenderlo y apoyarlo. La elección del camino a seguir es personal y única. La comprensión, el respeto y el apoyo mutuo son elementos esenciales para mantener relaciones positivas y duraderas. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que hemos mencionado, para tener una visión más completa de esta situación. La presión de la fama, un doble filo. La fama, ese faro que ilumina a las estrellas y las eleva al estrellato, es un arma de doble filo. Si bien abre puertas a oportunidades increíbles, también trae consigo una serie de desafíos que pueden afectar la vida personal y profesional de una persona. En el caso de Can Yaman, la fama llegó con Erkénticus y con ella, una avalancha de atención mediática, fans apasionados y una exposición constante. Si bien esto impulsó su carrera y le permitió alcanzar reconocimiento internacional, también lo sometió a una presión constante. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión se convierte en tema de debate público. Los paparazzi acechan, los rumores se multiplican y la privacidad se convierte en un lujo. Esta presión puede ser agotadora. Obliga a la persona a estar siempre en guardia, a cuidar cada detalle y a proteger su imagen pública. Esto puede generar estrés, ansiedad y, en algunos casos, aislamiento. La necesidad de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas del público puede dificultar la construcción de relaciones personales auténticas y duraderas. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con necesidades y emociones como cualquier otra persona. La fama no los convierte en superhéroes, sino que los somete a una presión constante que puede afectar su bienestar emocional y su vida personal. El papel de Demet Özdemir, amiga, colega y observadora. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una persona inteligente, discreta y respetuosa. Aunque el público siempre quiso verla con Can Yaman, ella siempre ha mantenido una postura mesurada, evitando alimentar rumores y especulaciones. Su actitud refleja madurez y profesionalismo. Demet ha sabido mantener su privacidad, pero al mismo tiempo ha demostrado un gran respeto y cariño por Can. Su postura no es casualidad, ella también es una figura pública y entiende las complejidades de la fama. A través de sus declaraciones, gestos y comportamientos, Demet ha dejado entrever su comprensión por las decisiones de Can. Ha respetado su espacio, su privacidad y su camino. Su actitud es un ejemplo de amistad, compañerismo y respeto mutuo. ¿Existe la soledad en el corazón de Can Yaman? La pregunta sobre la soledad de Can Yaman es compleja. Como hemos dicho, la soledad no siempre se manifiesta como la ausencia de compañía física. Puede ser una sensación interna, un vacío que se experimenta a pesar de estar rodeado de personas. En el caso de Can, es posible que la soledad sea el resultado de una combinación de factores. La intensa dedicación al trabajo. Su ambición y su deseo de triunfar lo han llevado a dedicar gran parte de su tiempo y energía a su carrera. Esto puede dejar poco espacio para cultivar relaciones personales. La dificultad de encontrar relaciones duraderas debido a la fama. La exposición mediática, la presión del público y las expectativas de la gente pueden dificultar la construcción de relaciones auténticas y duraderas. La necesidad de privacidad. Can Yaman valora mucho su independencia y su privacidad. Es posible que prefiera mantener su círculo íntimo reducido y protegerlo del escrutinio público. La búsqueda de la perfección. Su perfeccionismo y su exigencia consigo mismo pueden generar una sensación de aislamiento. La presión de la industria. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Las exigencias de trabajo, los horarios extenuantes y la constante competencia pueden generar estrés y dificultar el establecimiento de relaciones personales. Es importante recordar que solo Can Yaman sabe la verdad sobre su vida personal. Lo que podemos hacer es especular y analizar su comportamiento, declaraciones y decisiones. Lo importante es respetar su privacidad y sus elecciones. El legado de Erkénticus, una conexión inolvidable. Erkénticus fue más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir cautivó a audiencias de todo el mundo. Su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue innegable.
Esta conexión creó un vínculo especial entre los actores y sus fans. La gente se enamoró de la pareja, de su complicidad y de su cariño mutuo. Aunque no llegaran a tener una relación romántica, la conexión entre Can y Demet sigue siendo muy especial para sus fans. El legado de Erkenci Kuş sigue vivo. La serie sigue siendo vista y comentada en todo el mundo. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de conversación. Y el cariño y el respeto mutuo entre los actores siguen intactos. *** El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir ***. Ambos actores han demostrado su talento y profesionalismo. Han tenido éxito en sus carreras y han construido una base de fans sólida. Sus caminos han tomado rumbos diferentes, pero el cariño y el respeto mutuo permanecen intactos. Can Yaman sigue trabajando en proyectos internacionales. Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía. Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo profesionalmente. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es prometedor. Ambos tienen mucho talento y potencial. Seguramente seguirán sorprendiendo a sus fans con sus proyectos y sus actuaciones. *** Conclusión: respeto, comprensión y la libertad de elegir ***. El misterio que rodea a Can Yaman y su vida personal es complejo. Pero a través de la perspectiva de Demet Özdemir, podemos entender mejor las complejidades de la fama, las decisiones individuales y la importancia de respetar los espacios y los tiempos de cada persona. La soledad, en muchos casos, es una elección. Y Can Yaman, con su talento y su determinación, ha elegido su camino. Y Demet, con su discreción y su respeto, ha sabido entenderlo y apoyarlo. Lo importante es respetar las decisiones de cada persona y no juzgar sus elecciones. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera. El caso de Can y Demet nos enseña la importancia del respeto, la comprensión y la libertad de elegir. Nos enseña que la fama y el éxito no siempre traen felicidad. Y nos enseña que la amistad y el cariño mutuo pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta reflexión sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el misterio que los rodea. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Tenéis vuestra propia opinión sobre este tema? ¿Creéis que la supuesta soledad de Can es una realidad o simplemente una percepción? Me encantaría leer vuestros comentarios y saber qué pensáis. No dudéis en dejarlos aquí abajo, me encanta leerlos y responderos. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. De esta forma, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos y me ayudaréis a seguir creando contenido que os guste. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.